Welcome everyone. I'm Tommy Ambrosino, the teacher. Thank you for joining us tonight for another update on our coronavirus efforts. Hola, buenas noches a todos. Es el gerente municipal de la ciudad, Tom Ambrosino, y le damos la bienvenida a otra noche más donde vamos a proveer actualizaciones sobre el coronavirus en la ciudad. Let's start with our Chelsea Eats program. I know we're all anxious to commence this debit card program, especially those of you who were selected in the lottery. Believe me, the city's as anxious as you to get started. Approximately a week ago, we did receive the final approval we were waiting for from Visa. Now we're simply working with the debit card vendor to arrange for the manufacture of the cards and the delivery of those cards to Chelsea City Hall. As soon as they arrive, which we hope will be no later than early next week, we'll send out an announcement to the winners and start the orderly distribution of the cards here at City Hall. Winners of the lottery will need to show up at City Hall with proof of their identity as a lottery winner and proof that they reside in the city of Chelsea. Please do not come to City Hall until you are notified of the date when you are supposed to arrive to pick up your card. Bueno, vamos a comenzar con el programa Chelsea Eats. Hay mucha ansiedad y la ciudad igualmente está ansiosa por comenzar este programa. Tenemos buenas noticias porque finalmente la semana pasada obtuvimos la aprobación final de Visa, así que ahora la compañía que produce las tarjetas físicamente está trabajando en la creación de ellas y estamos esperando a que lleguen a City Hall. Así que esperamos tener más novedades para aquellos que han sido seleccionados en la lotería en la próxima semana y se les va a notificar cuándo y cómo usted debe venir con una prueba de residencia y con algún documento que pueda usar como identificación. Ahora bien, por favor, le pedimos que no venga a City Hall en esta semana o la próxima hasta no haber recibido esa notificación de la tarjeta. En cuanto las tarjetas lleguen a City Hall, nos vamos a comunicar con usted cuándo y cómo tiene que venir a buscarlas. Because of the imminent launch of this program, the city will be ending its own food pantry programs at the end of this week. There is only one more day for the city's food pantry. That will be Friday, November the 13th at Chelsea Square. There is no city food pantry on Wednesday because that is Veterans Day, a federal holiday. The last day will be Friday, November 13th. Debido a que estamos muy cerca de entonces de comenzar oficialmente con el programa Chelsea Eats, las despensas de comida van a finalizar el viernes noviembre 13, o sea que este viernes es el último día de distribución de comida. Y les recordamos que el miércoles es un feriado federal, que es el Día de Veteranos, así que el miércoles 11 de noviembre no vamos a tener distribución. For those still in need of food assistance, there will be food pantries in the city of Chelsea. Food pantries will continue at school sites and at private nonprofit locations, such as the Chelsea Collaborative, the Salvation Army, St. Luke's Church, and Luz de Cristo Church. If you are in need of food assistance, I urge you to reach out to these organizations. Pero la distribución de despensa de comida en otras organizaciones sin fines de lucro alrededor de la ciudad, así como también de las escuelas, va a seguir disponible. Así que si usted necesita ir a buscar alimentos, recuerde que las comidas preparadas de la escuela corren todos los días de la semana y también las organizaciones locales como la Luz de Cristo, la Colaborativa, el Salvation Army, la Iglesia San Lucas, tienen despensas de comida disponibles. Le pedimos que de necesitar cajas luego de la semana que viene se comunique con ellos. You've probably heard by now that there were some new COVID-19 orders issued by the governor last week that took effect on Friday, November 6th. I want to summarize those orders for you. También lo que queremos hablar hoy es las nuevas ordenanzas del gobernador Baker que entraron en efecto el pasado viernes 6 de noviembre. First, all individuals must now wear a protective face mask or covering in public places
regardless of whether you can maintain 6 feet of distance before other individuals. Frankly, compliance with this mask requirement has been reasonably good in Chelsea, and I do expect that to continue. This is really the simplest way to protect yourselves and your loved ones from this virus, just wearing a protective face covering. Una de las primeras cambios en la ordenanza es que todo el mundo que esté afuera debe utilizar una mascarilla o una máscara, como usted le diga, sin importar si pueden mantener los 6 pies de distancia o no. Esto es de vital importancia para detener la propagación del virus y es una de las medidas más sencillas que le pedimos a todos los residentes de Chelsea continuar siguiendo. Also, indoor gatherings are now limited to no more than 10 individuals. In Chelsea, avoiding indoor gatherings or large groups at your homes is critical because it is these indoor activities where COVID-19 is spreading the most rapidly here in the city of Chelsea. Inspectional services and the police department will be enforcing this indoor gathering limitation. También hay una limitación nueva para las reuniones en familia dentro de los hogares y se limita a 10 personas. Esto es de vital importancia específicamente en Chelsea porque es en estos espacios, en interiores, dentro de casa, donde más se ha propagado el virus del coronavirus. Y esta es una ordenanza que la policía de Chelsea y el Departamento de Inspección de la ciudad hará cumplir. Also, most businesses, including restaurants, must now close by 9:30 p.m. All alcohol beverage sales, even in liquor stores, must end again by 9:30 p.m. Restaurants doing takeout only, they can stay open to a later time. También hay una restricción para los comercios, ya que la mayoría, incluyendo restaurantes, deben cerrar a las 9:30. Esto también aplica a las licorerías y los lugares que venden alcohol, que deben estar cerrados para las 9:30. Los lugares que pueden permanecer abiertos son los restaurantes que tienen comida para llevar, que pueden estar abiertos hasta un poco más tarde. Finally, both the governor and the city strongly advise that between the hours of 10 p.m. and 5 a.m., you stay at home. We ask you during those hours only go out for essential work or if you have some essential errand that you must do. Y una de las ordenanzas nuevas que son de las más importantes es el aviso de quedarse en la casa, de permanecer en la casa durante las 10 de la noche a las 5 de la mañana. La ciudad y el estado le piden que se quede en su casa y que solamente salga si tiene que trabajar o hacer alguna tarea o algún mandado especial, pero si no es requerido, quédese en su casa durante ese horario. If you're interested in reading the full text of the governor's new orders, those actual orders are available on the city's website at www.chelseama.gov. Todas estas ordenanzas, el texto completo de la ordenanza nueva del gobernador está disponible en el sitio web de la ciudad, que es www.chelseama.gov. Free COVID-19 testing remains widely available here in Chelsea, and we encourage all residents to get tested regularly. This is especially true because 1 in every 3 persons in Chelsea who have the virus don't even know it because they have no symptoms. The only way to know for sure if you have the virus is if you get tested regularly. Otro de los temas importantes es hacerse la prueba del coronavirus, ya que los sitios de prueba móviles permanecen abiertos y hay pruebas disponibles para los residentes de Chelsea. ¿Por qué es importante hacerse la prueba? Es que se ha visto en los casos de enfermedad de COVID en Chelsea que 1 de cada 3 personas no tuvieron síntomas. Esto significa que
cualquier persona puede tener el virus sin necesidad de sentirse enfermo, de sentirse mal. Por eso, hacerse la prueba periódicamente es lo que nos ayuda a detectar quién contiene el virus pese a no sentirse enfermo. The Governor's Stop the Spread campaign has been extended. This free testing has been extended through at least the end of the calendar year. At some point, we will probably move this testing to an indoor site. But for right now, for the next few weeks, testing will continue outdoors. For locations, we ask you to go to the city's website. However, we do know for certain that testing will take place at City Hall, in front of City Hall, each weekday from 2 p.m. until 6 p.m. and on Saturdays and Sundays from 11 to 5. Remember, for this testing, no appointment is necessary. You do not need insurance. There is no cost to the testing and no questions are asked about immigration status. Please get tested regularly. La iniciativa que se llama Detengamos el Virus, que es la iniciativa del Estado con respecto a las pruebas de coronavirus, se extendió hasta finales de año en la ciudad. En algún momento esperamos que estos sitios de pruebas que son al aire libre pasen a un lugar de interior, pero todavía esos cambios no se han producido, así que usted se puede hacer la prueba como las semanas anteriores en Chelsea Square y City Hall. City Hall va a estar abierto todos los días de la semana, es de lunes a domingos. Los días de semana, de lunes a viernes, el horario es de 2 de la tarde a 6 de la tarde y los fines de semana, sábados y domingos, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Para estos próximos cambios que cuando se pase a lugares en el interior, le recomendamos seguir la página de Facebook de la ciudad para enterarse de cuándo y dónde van a ser estos lugares en interiores. Mientras tanto, les recordamos que usted no necesita hacer una cita previa, que solamente llega a cualquiera de estos sitios y no se le va a preguntar si tiene seguro médico, ni tampoco se va a preguntar nada acerca de su estado migratorio. Así que hacerse la prueba en Chelsea es fácil, es seguro y le recomendamos que tome la prueba. Now, we know that the next big holiday coming up here in the city of Chelsea is Thanksgiving. Normally, many of us have a large family dinner. We have grandparents and elderly relatives that we haven't seen in a while come together for a joyous reunion. Unfortunately, in this era of COVID, that is a very, very high-risk activity. Many of our cases here in Chelsea come from relatively small gatherings of family and friends. I know we're all anxious to see relatives we have missed for a long time, but gathering with people indoors that we haven't seen in a while, even relatives, and especially if they are elderly, is very dangerous. Remember, 1 in 3 people in Chelsea who have COVID have no symptoms. So if you are at a gathering, it's quite likely someone has the disease and is spreading it and no one knows it. The safer practice for Thanksgiving and for this holiday season is to keep your gatherings small and only among those with whom you've been in regular contact. As hard as that is to hear, that is the best way we can contain the virus during this upcoming holiday season. Otra de las cosas que queremos conversar con ustedes esta noche es la próxima celebración, que es Acción de Gracias. Para muchos de los residentes de Chelsea y tal vez para su familia, esto es una celebración muy importante y que tradicionalmente nos juntamos con nuestros parientes, con nuestros ancianitos, con nuestros abuelos. Pero este año ese tipo de actividad está considerada como de alto riesgo. ¿Por qué? Porque en Chelsea estas reuniones en los interiores se ha visto que son donde más se propaga el virus de coronavirus, y por lo que le decíamos de las personas que no tienen síntomas, tal vez puede alguien de la familia o algún amigo, ser cercano, puede estar enfermo y no tener el virus y bueno, contagiarlo
sin que usted se dé cuenta ya que asistió a estas reuniones. Así que le pedimos que empiece a planificar sus celebraciones, pero mantenga las reuniones lo más pequeñas posibles y únicamente con las personas que viven con usted. De esta forma vamos a poder detener y vamos a no propagar el virus durante esta celebración que es tan importante para muchos de nosotros. Finally, on COVID, I want to conclude by talking about housing. Lo último que vamos a hablar son acerca de la vivienda en Chelsea. The governor's moratorium that prohibited evictions and foreclosures during the COVID-19 emergency ended on October 17th. That means that Chelsea residents, unfortunately, are now subject to eviction proceedings in the local courts. Había una moratoria por el Estado que finalizó el 17 de octubre. Esto significa que muchos de nuestros residentes pueden enfrentar un proceso legal de desalojo en la corte de la ciudad. It is really important, critical, for you to understand that you can only be evicted from your home by a court order that is signed by a judge. Again, only a judge can issue an order to remove you from your home. A landlord cannot, may not, without an order from a judge, remove your belongings or lock you out of your home. That is illegal. And if a landlord attempts to do that without a court order signed by a judge, you should call the Chelsea police. Entonces, ¿qué hacer en este momento en el que usted o su familia puede estar enfrentando una nota de desalojo? Quiero que entienda y sepa que usted tiene el derecho de permanecer en su casa. La única persona que puede desalojar sus pertenencias o desalojarlo a usted y su familia de su casa es una orden judicial. Así que si usted recibió una nota de dejar la casa en 14 días o cualquier notificación de que ha comenzado el proceso de desalojo, por favor, no deje su vivienda hasta haber pasado por el proceso legal adecuado y la única persona que puede desalojarlo de su casa es un juez. Si usted le cambia la llave o está recibiendo mucho acoso por el propietario o le quitan las cosas que usted tiene dentro de su cuarto o dentro de su casa, usted tiene el derecho de llamar a la policía y reportar este incidente porque nadie puede desalojar sus cosas sin una orden judicial. Typically, an eviction process will start with a document called a notice to quit. That document simply tells you that the landlord is starting the eviction proceeding, the legal process to evict you. If you receive a notice to quit, do not leave your home and give up your tenancy. The notice to quit is only the very first step in a legal process that must involve review by a judge. Cuando uno enfrenta un proceso de desalojo, el primer paso es, va a recibir esta carta que se llama Notice to Quit en inglés o también aviso de 14 días o alguna carta que diga que usted tiene que dejar su lugar. Esto significa que el dueño de la casa o del cuarto lo que quiere es comenzar este proceso de desalojo. Ahora bien, es importante que usted recuerde que no tiene que dejar su casa si no tiene una nota del juez. Así que este proceso de desalojo va a ser un proceso legal que usted tiene que seguir y que terminará luego de la revisión del juez y lo que el juez determine. Pero hasta que el juez mientras el juez revise su caso y no haya un veredicto acerca de su caso, usted tiene el derecho de permanecer en su casa. Por eso le recordamos, no deje su casa hasta recibir la nota del juez que lo diga. If you have received a notice to quit, or if you are otherwise facing eviction, the city is here to help you.
We have set up a legal clinic to provide you with legal assistance. If you receive a notice to quit or you're facing eviction, please contact the Chelsea Housing Legal Clinic by calling 617-603-1700 or 1-800-342-5297. Si usted recibió un aviso legal o una nota de que tiene que dejar su casa y está empezando este proceso de desalojo, o si usted piensa que pronto pudiese recibir esta carta y que necesitara ayuda, por favor, contáctese con la Clínica Legal de Vivienda de Chelsea, que ofrece servicios de representación y lo puede ayudar durante este proceso. Así que le pedimos que llame, por favor, al 617-603-1700 o al 800-342-5297. If you're a tenant and you're experiencing financial hardship as a result of COVID-19, there is rental assistance available. The best available state program is known as RAFT, which means Residential Assistance for Families in Transition. Under the RAFT program, you may receive up to $10,000 in funding for rent or mortgage arrears, security deposits, or other expenses to help you obtain stable housing. You are eligible for RAFT if your household income is up to 50% of area median income or 60% for people who are at risk of homelessness because of domestic violence. Hay programas para asistencia en el pago de la renta para aquellas personas que estén experimentando algún tipo de dificultad económica y no pueden afrontar este tipo de gasto. Así que el programa RAFT le ofrece hasta $10,000 para poder pagar su renta y otro tipo de utilidades. ¿Cómo es que cualifica? Todas las personas que tengan hasta menos del 50% de el ingreso medio del área para el área de Boston y Chelsea y nuestra área, o hasta el 60% para aquellas personas que estén atravesando situaciones de violencia en el hogar. If you're interested in applying for RAFT or any other rental assistance, you can contact 2 organizations in Chelsea that are authorized to help you with the RAFT application. T&D Connect at 617-889-1375 or the Chelsea Collaborative at 617-889-6080. You can also fill out the application online at the Metro Housing Boston website. All of this information about who to call, where to fill out applications is available on the city's website. You should go to the Housing Resources page on the city's website at www.chelseama.gov/housing resources. Los que quieran aplicar al programa RAF, así como a otros programas de asistencia, deben comunicarse con las organizaciones autorizadas para completar la solicitud, que es T&D Connect al 617-889-1375 o llamen a la colaborativa al 617-889-6080. También en el sitio web de Metro Housing Boston está disponible la aplicación para completar digitalmente. Y toda esta información también la encuentran en el sitio web de la ciudad, que es www.chelseama.gov/housing resources. I just want to remind you that the city itself is going to be doing soon its own second round of rental assistance. We expect to announce the details on that second round of rental assistance in the next few weeks. So I ask you to stay tuned for further information. También en las próximas semanas le vamos a estar compartiendo información acerca de la segunda ronda del programa del pago de la renta de emergencia. Así que manténganse conectados para las próximas actualizaciones con respecto a este programa. In addition to rental assistance, the city does have some assistance available to homeowners.
That program is called the Homeowner Stabilization Program. This is for owner-occupied single to four-family homes here in the city of Chelsea. This program intends to provide relief to homeowners and other owner-occupant landlords who are struggling to receive rental income or pay their mortgages or pay their utilities because of the impacts of COVID-19. Small owner-occupant landlords may apply for funding to actually help their tenants with their rent. Again, information about this program is available at the Housing Resources page at www.chelseama.gov/housing resources. You can also request an application by contacting the city's Housing and Community Preservation Coordinator, Desiree Valentin, at 617-466-4185 or dvalentin@chelseama.gov. Applications for this program are due by the end of business on November 19th, 2020. También los dueños de viviendas en Chelsea tienen ayuda disponible en un programa local que se llama el Programa de Estabilización de Dueños de Viviendas en Chelsea. Usted si es dueño de vivienda en Chelsea y vive en esa vivienda y está teniendo alguna dificultad económica, puede solicitar para este programa. Además, como aplica para viviendas de múltiples unidades, si usted tiene una casa con 2 o más unidades y tiene inquilinos, usted también podría aplicar en nombre de ellos para la asistencia en el pago de la renta de sus inquilinos. Recuerde que esta aplicación para este programa, si usted es dueño de vivienda en Chelsea que reside en esa vivienda, vence el 19 de noviembre. Toda esta información de cómo solicitar está en el sitio web de la ciudad, que es www.chelseama.gov/housing resources, o también puede comunicarse con la coordinadora del proyecto, que se llama Desiree Valentin, al número de teléfono 617-466-4185, o le puede mandar un email a dvalentin@chelseama.gov. Pero no demore, porque como le decía, las solicitudes vencen el 19 de noviembre, y si usted tiene preguntas o quiere una copia en papel de las solicitudes, comuníquese con la ciudad. Before we end, there are 2 non-COVID related items that I just wish to mention. The first pertains to flu clinics. As you know, it's very important this year for residents to obtain a flu vaccine. The city will be holding 2 more flu clinics free of charge for all residents this week. The clinics will take place from 10 a.m. to 2 p.m., first this coming Wednesday, November 11th, on the holiday, and then second this coming Saturday, November 14th. Both will take place in the parking lot at Chelsea City Hall. Again, 2 clinics this week, both in the City Hall parking lot, one Wednesday, November 11th, the other Saturday, November 14th, from 10 to 2. Again, no insurance is needed, and there is no cost for the vaccine. 2 últimas cosas antes de retirarnos, y una es que estamos en la temporada de la gripe, la temporada del frío, y la ciudad esta semana va a tener 2 clínicas más de vacunación contra la gripe. Una es este Día de Veteranos, el miércoles 11 de noviembre y el próximo sábado 14 de noviembre. Las clínicas van a ser en City Hall, en el parqueo de City Hall, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y le recordamos que, por favor, si usted no tiene seguro médico, esto es una excelente oportunidad, ya que las vacunas contra la gripe son gratis para todo el mundo, y específicamente si usted no tiene seguro médico, no se le va a pedir por ningún seguro médico. Así que aproveche. Miércoles 11 de noviembre y sábado 14 de noviembre, 10 de la mañana a 2 de la tarde en el parqueo de City Hall. Finally, many of you have probably seen the new bus bike lane on Broadway.
This is a pilot program that's likely to last through next summer in an effort to improve public transportation here in the city of Chelsea. To make this work effectively, we need your cooperation. If you are driving in a motor vehicle, please do not utilize the bus-bike lane on Broadway. That is exclusively for MBTA buses, school buses, and bicyclists. You can cross over the bus-bike lane to park on the left-hand side or to take a left-hand turn, but otherwise you must avoid traveling in the bus-bike lane. I should say on the right-hand side and to take a right-hand turn. Further, because that vehicular travel lane on Broadway is now reduced to one lane, double parking is absolutely prohibited. Any double parking in the bus-bike lane or any unauthorized travel in the bus-bike lane will subject you to a $100 fine. Again, you can only enter that lane to park on the right-hand parking lane or to take a right-hand turn. Bueno, y por último, muchos habrán notado que en la calle Broadway tenemos un nuevo carril rojo que está específicamente pensado para que los autobuses y las bicicletas compartan. Como este carril es específicamente pensado para autobuses y bicicletas, le pedimos por favor a todos los conductores que no circulen en ese carril. Lo que sí se puede hacer es parquear, si usted quiere parquearse en los espacios de parqueo que están sobre la derecha del carril, lo puede hacer, pero no puede circular por el carril. Este carril está solamente pensado para bicicletas, autobuses y vehículos de emergencia. Si usted parquea en doble fila o no respeta el carril, se le va a poner una multa de tránsito de $100. Este proyecto es un proyecto piloto que se verá extendido al menos hasta el verano del año que viene. Así que, por favor, recuerde que este carril es únicamente para autobuses y bicicletas y pedimos de su cooperación. And that is all for our updates tonight. Thank you very much for joining us and please stay safe. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Muchas gracias y por favor cuídense.